Nada, 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 ninguna gloria es nuestra, nada, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Por eso ayúdanos a cantarte, a levantar la alabanza, a levantar la adoración y a proclamar que tú eres el Señor. Dígaselo ahí al Señor, Señor, tú eres el Señor de esta casa. Tú eres el Señor de esta familia, Señor. Tú eres quien te estableces. Tú eres quien reina, Señor amado. Y ahora mismo, una vez más, consagre su casa. Dígale, Señor, esta casa es consagrada para ti, Señor amado. Señor, esta casa te pertenece, Señor. Esta casa será llamada casa de oración, será llamada casa de paz. Alabado el nombre del Señor. Y yo podré decir una vez más, yo y mi casa serviremos al Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ponme a salvo en tus manos y que mis generaciones puedan decir, he aquí el Señor nos guardó, el Señor nos libró, el Señor nos defendió, alabado el nombre de Él para siempre. Gracias, Señor. Gracias, porque así como libraste al pueblo de Israel de las plagas de Egipto, Señor, tú libras a tus hijos. Tú libras a tus hijos. Y dile tú al Señor, Señor, la sangre tuya está sobre nuestra mente, nuestra cabeza, sobre nuestra familia. Y tú nos libras aún de las plagas de Egipto. En este momento en que el mundo está convulsionado, Señor. En este momento que tus escrituras están pasando por nuestros ojos y las profecías se están cumpliendo cada día más y más rápido. Solo podemos decir, ahí viene mi Señor. Oh, moradora de Sión, gózate y alégrate, porque el Señor viene con poder. Pero corramos a las vírgenes insensatas. Vamos a darles el aceite, vamos a invitarles a que se llenen del aceite fresco del Espíritu Santo. No podemos quedarnos callados en tiempos donde el anuncio del Señor está frente a nosotros. Corra, ore, ame, invite, empiece por su casa, proclame con su vecindario, sea intencional. Escuche, aunque nuestra tarea no es llenar una iglesia, es llenar el reino de los cielos. Invite, corra, muévase, camine hacia adelante como una iglesia viviente, alabado el nombre de Dios, una iglesia que tiene esa revelación, ese amor, esa pasión, ese deseo por el Señor. Señor, que nuestros hijos en su juventud crezcan, Señor, como plantas frondosas y que nuestras hijas sean como columnas esculpidas para adornar el palacio, Señor. Que nuestros graneros se llenen con provisión de toda especie. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no hayan brechas, ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Pues esa es la herencia para los que han confiado en el Señor. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Alabado su nombre para siempre. Este es el tiempo para ti. No es tiempo de angustia, es tiempo de regocijo. Es tiempo de tocar los panderos. Es tiempo de tocar el arpa. Es tiempo de danzar. Porque mi amado ha llegado. Señor, gracias. Que nuestros ojos están viendo cómo nuestros tiempos
están frente a nuestros ojos, Señor. Gracias, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes para ti. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios les bendice, gloria al Señor. Creo que disfrutamos la palabra con Katica la semana pasada, vimos la historia de la iglesia, estamos viendo la historia de la iglesia y antes de que Katica empezara, nosotros vimos una iglesia llena del Espíritu Santo, victoriosa, pero luego encontramos la persecución de la iglesia y empezó por el primer mártir, Esteban. Y la iglesia necesitaba una situación de estas, no que el Señor preparó la muerte de Esteban de esa manera, más bien todas las circunstancias se cuadraron de tal manera que esto hizo que la iglesia empezara a huir a diferentes lugares o los cristianos a diferentes lugares y el evangelio fuese predicado. La Biblia dice que el Evangelio de Dios es el poder de Dios para la salvación de a todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la dinamita de Dios para derribar barreras del pecado, para poner en libertad a los presos. Su tiempo ha llegado. En este momento, lo que vamos a ver a la iglesia, el tiempo ha llegado. Ahora es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de que la iglesia tenía que salir, tenía que dejar de estar en el salero y ser esparcida por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ahora nos encontramos con el libro de Romanos, perdón, el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y este capítulo 8 del libro de los Hechos va a empezar a girar alrededor de cuatro hombres distintos. Así que empecemos. Sin antes agradecerles por todos los que estuvieron orando por nosotros. Tuvimos unos días difíciles de salud, pero ya vamos adelante en el nombre del Señor. La oración tiene poder, alabado el nombre del Señor. Y hemos visto el poder de Dios de manera sobrenatural, así que ya tendremos tiempo de testificarles. Muy bien, Hechos capítulo 8, versículo 1 y versículo 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? Acabamos de hablar de la muerte de Esteban. Entonces, vamos a conectarnos, dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, perdón, y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El libro de los Hechos y las epístolas dan suficiente información como para hacer un gran bosquejo sobre la vida temprana de Pablo, el cual ahora estamos sabiendo que es Saulo, pero es el mismo apóstol Pablo. Miremos algo pequeño. Nació en Tarso de Cilicia. Hechos capítulo 22, verso 3. Voy a hacer una lectura rápidamente. Hechos 22, verso 3. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén,
bajo el maestro Gamaliel. ¿Recuerdan ustedes que ya habíamos hablado de Gamaliel? Bueno, como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como lo hacen ustedes hoy. Entonces aquí nos dice quién era él, ¿verdad? Dónde nació. Él era judío, también era hebreo de hebreos. A ver, era judío, pero también era hebreo. Segunda de Corintios 11:22. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Ok? Entonces era judío, era hebreo, era israelita, descendiente de Abraham. Quiero que sepan que para la gente de ese tiempo su descendencia era muy importante. Su genealogía era muy importante porque eso iba a determinar también su presente y su futuro. Lamentablemente en nuestros días, algunos no saben ni quién eran sus papás, quién eran sus abuelos, quiénes eran sus bisabuelos. No tienen descendencia o no tienen un árbol genealógico. Pero tengo una buena noticia. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Señor nos hace parte de su familia y ahora nosotros tenemos una nueva familia, una nueva descendencia. Alabado el nombre del Señor, inclusive hasta un nombre nuevo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Ahora, también dice Hechos 23:6, hijo de fariseo. Vea entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz al concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Ok, todos esos títulos tenía. Se convirtió no solamente en cualquier fariseo, un fariseo consagrado. Hechos 26, ahí mismo, versículo 4 y versículo 5. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las mismas rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Ok, ese era el apóstol Pablo. Era, si fuera medido por la ley, por fariseo, por judío, por todo, él era el campeón. ¿Sabe? Era uno de los fariseos más jóvenes y más prometedores de Jerusalén. Acuérdese que había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Supuestamente tenía un celo tremendo por la ley y quería obedecer la ley. Y para eso perseguía a la iglesia. Él fue, entre comillas, un instrumento de Dios para coger el salero, porque él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Imagínense ustedes tener un salero con sal dentro, pero nunca usar el salero, nunca sacar la sal de allí. ¿Alguna vez ha guardado un salero, se le olvidó un salero y quedó por allá guardado? Y cuando encuentra esa sal ya no sirve para nada. Se perdió hasta el sabor, todo. Esta es para botar, no sirve para nada. Pues el Señor no podía dejar a estos testigos nuevos, a esta gente llena del Espíritu Santo allá en Jerusalén. Necesitaba un salero que esparciera la sal. Y sabe una cosa, el apóstol Pablo fue el salero y cogió la sal
y por medio de la persecución le empezó a esparcir. Dice la Biblia que Saulo asolaba la iglesia. Y el verbo aquí describe como un animal salvaje destrozando su presa. Cuando Cristo le habló en el camino de Damasco, le estaba diciendo, venga, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice esta palabra, dura cosa te de dar, coges contra el aguijón. ¿Sabe qué estaba diciendo? Eres como un animal salvaje, que vas dando golpes, que das dando gojes. No, 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 no. Le estaba comparando con un animal salvaje. De esa era la manera que él perseguía a la iglesia. Inclusive el apedreamiento de Esteban, el cual Saulo aprobó, muestra hasta dónde llegaba él para lograr su propósito. Perseguía por igual a hombres y a mujeres. Y los perseguía hasta la muerte. Entrando, dice, ahí Hechos 22:19, dice, entrando en las casas y en las sinagogas. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Ese Saulo, eso era lo que hacía. Hizo echar a la cárcel y azotar a creyentes. Ah, pero eso sí, si podían o llegaban a renunciar a su fe, porque él los empujaba a blasfemar, a renunciar a la fe, los dejaba en libertad. Si no si ellos no se retractaban, los mataba. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 11. Dice, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguir, inclusive en ciudades extranjeras. Ok, o sea que no solamente estaba persiguiendo allí en Jerusalén, sino que él se iba a perseguir aún a ciudades extranjeras. En años posteriores, después de haber tenido un encuentro con el Señor, el apóstol Pablo, él mismo se describe como enfurecido sobremanera. Él era un hombre blasfemo, dice, ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Mire cómo se dice, así mismo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Era un hombre con gran autoridad, cuya devoción a Moisés controlaba completamente su vida. Casi lo destruyó. Lo hizo por ignorancia, lo hizo por incredulidad, lo hizo por lo que lo haya hecho, pero fue algo impresionante. Pero sabe, ese Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el mismo Señor Jesucristo. Y aunque había sido aquí medio le describimos, pero tal vez no podremos ni siquiera imaginar lo terrible que pudo haber sido ese Saulo. El Señor le cambió el nombre, le cambió todo su interior. Él recibió una revelación al tener un encuentro personal con el Señor. Se arrepintió. ¿Sabe qué quiero decir eso? Cambió de dirección. Es por eso, mi querido amigo, que cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tu vida no puede seguir siendo la misma.
No puedes decir que tú amas al Señor y sigues tu vida de la misma manera como la vivías o peor que antes de conocer al Señor. Ese hombre tal vez ha hecho cosas peores que tú, hizo cosas peores que tú, y él encontró la transformación a través de un encuentro con el Señor, al punto que el apóstol Pablo, para la gloria de Dios, dejó escritas muchas cartas y mucha de nuestra doctrina cristiana fue escrita por el apóstol Pablo a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Puede un hombre malo ser transformado por el poder de Dios? Entonces no desfallezcas en cuanto a la oración por tus hijos, no desfallezcas en cuanto a la oración por tu familia. Hechos capítulo 8, versículo 4, y vamos a ver al verso 8. Ahora, vea qué pasó con el salero. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes escondiéndose para que no los mataran. Perdón, esa es versión según William. Vamos a seguir en la versión bíblica. Mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas porque decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabe una cosa? Las situaciones que nos pasan en la vida tienen dos rutas para ti. O te animan y te levantan en el poder de Dios, como una flecha o como una ballesta. Pensemos que primero hay que estirarle, 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 y tal vez es incómodo el arco, ese estiramiento, y tal vez parece que se va a quebrar, pero cuando lo suelta, sale hacia el punto donde el arquero quiere que esa flecha llegue. Escuche, ellos habían tenido la experiencia de ver al Señor Jesús. Habían tenido la experiencia del Pentecostés, del Espíritu Santo. Ellos habían podido quedarse y decir, no, aquí nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros somos los que tenemos, cuidémoslo aquí, mantengamos el fogoncito, pero recuerde que el Señor ha dicho que toda la tierra tiene que ser llena de su gloria. Entonces, esas situaciones hacen que seamos esparcidos, sea la sal esparcida. Entonces la persecución hace que la iglesia, mm, digamos, la situación hace que la iglesia, que son como semillas, sean esparcidas. Y si las semillas son esparcidas, hay una mayor cosecha. La palabra que se traduce es esparcidos, que quiere decir llevar la semilla para muchos lugares. Los creyentes de Jerusalén eran semillas de Dios y Dios usó la persecución para plantarlos en un nuevo territorio para que pudieran llevar fruto. Cada situación en tu vida tiene un propósito. El Señor a veces permite que seamos partidos para poder que nuestras semillas produzcan muchos y muchos más frutos. Ahora, mire lo que Jesús había dicho a los discípulos, Mateo capítulo 13, versículos 37 y 38. Dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Perdón, ¿hay aquí alguno de los que están conmigo que sean hijos del reino? Ah, ok, o sea que usted es una buena semilla. Y las cizañas son los hijos del malo. Ok, entonces escúchame. Muchas veces, muchas persecuciones o circunstancias es el Señor moviéndonos a ciertas cosas para que la gloria de Dios sea vista en medio de nosotros. Yo necesitaba tener un antibiótico aquí en este lugar donde estaba, allá en Madrid, y un médico de Colombia me envió la fórmula, pero aquí ninguno quiere tener la fórmula de un médico colombiano, sino de un médico de Madrid. Así que, señor, ¿qué vamos a hacer? Y de alguna manera me dicen, no, pastor, yo hablé ya con un médico en Madrid y ese médico dice que lo conoce a usted. Y yo, pero ¿qué clase de médico me conoce a mí en Madrid? Me dice, sí, él es colombiano, ya te vamos a hablar con él. Y entonces cuando hablé con ese médico, ese joven había salido de la iglesia en una situación incorrecta, digámoslo de esa manera, como de vergüenza hacia él, de él, no por parte mía, de él. Y yo no había caído en cuenta cuando yo lo hablé. Su voz fue como la voz de un hijo que vuelve a hablar con un padre. Mi pastor, la fórmula, por favor, cuídese, llámeme. Y yo me quebranté en mi corazón. Tal vez tenía que ser quebrantado para que ese niño pudiera volver a hablar conmigo y pudiera yo volver a hablar del Señor y volverlo a encontrar y a reconciliar con el Señor. ¿Sabe? Hay situaciones que nosotros no entendemos y hay otros campos distantes. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, fueron a Chipre, fueron a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Sabe? El Señor es maravilloso y a veces el Señor nos incomoda porque el salero tiene que sacar la sal, porque la sal tiene que cumplir su función. Los samaritanos era un pueblo de raza mixta, era una mezcla entre judío y gentil. Esa nación se originó cuando los asirios capturaron a 10 tribus de Israel, del norte de Israel. Y ellos deportaron a muchos del pueblo y luego importaron a otros y se casaron judíos con los samaritanos y entonces revolvieron sus dioses y tenían muchas cosas allí revueltas. Así que el Señor tenía que mandar judíos con el poder del Espíritu Santo a Samaria para rescatar a aquellos que habían sido suyos. San Juan capítulo 4 versículo 9. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una historia de batalla entre ellos, pero lo más caso es que, repito, la nación de Samaria era una nación que se habían revuelto judíos y samaritanos. Ahora, tenemos que entender que el libro de los Hechos es la historia de cómo la iglesia va a ser establecida en toda la tierra. Y el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Y el libro de los Hechos
Usted y yo lo tenemos que terminar de escribir. Mi querido hermano, no es necesario que nos metan en un salero, a menos que el Señor así lo quiera. Le invito a que usted mismo salga, vaya, sea la sal de la tierra, comparta la palabra, levántese en el nombre del Señor. Lo primero que vamos a hacer esta semana, hace unos días hicieron una lista para dar gracias al Señor. Esta semana le voy a invitar a que usted va a escribir 10 nombres de 10 personas, puede ser el vecino, puede ser el hijo que no conoce al Señor, puede ser el cuñado, puede ser el profe de la escuela, puede ser el de la ruta, puede ser el de el colmado, no lo sé. Usted va a hacerlo y esta semana vamos a orar por esa lista de personas y usted va a ir a bendecirlos. Usted va a ser sal, va a ser la sal de la tierra para la gloria de su nombre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, qué maravilla. Uno lo lee desde aquí, Señor, y uno dice, de verdad que, Señor, ¿quién es el hombre para que tú cuides de él, para que tengas memoria de él, Señor? Pero es que tienes un plan y es un plan de salvación para todos nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, en mi familia, en mis hermanos. Señor, hoy faltó muchos hermanos, pero oramos por ellos, los bendecimos. Tal vez como hoy es festivo allá en Colombia, algunos decidieron dormir más tardecito, descansar. Bueno, los bendecimos y bendecimos nuestros hermanos en Costa Rica, en Dominicana, aquí en España, en Estados Unidos, donde quiera que usted esté. Usted también será la sal de la tierra para la gloria de su nombre. Mis queridos hermanos, el Señor les bendiga y síganme acompañando en oración. Que el Señor cumpla su propósito. Que el Señor les bendiga.